¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenas tardes y bienvenidos a esta segunda presentación del día y en realidad muy contentos por estar a través de la página de la Fílica, donde cada día se vienen conectando más personas y estamos llegando en estos momentos a 7.000 seguidores, así que muchísimas gracias por su conexión, por estar con nosotros en esta programación de la Feria Internacional del Libro de Ica Abraham Valdelomar. Y la salud no podía estar de lado en una coyuntura en la que tenemos una pandemia y además de eso, la gran preocupación de la salud mundial y de cómo estamos en realidad, ¿no? Y por eso hemos invitado hoy a un personaje de lujo. Él es Sacha Barrio, considerado un líder de opinión en temas de nutrición, herbolaria y medicina alternativa en nuestro país. Hoy en día tiene además la gran misión de poder trabajar con medicina alimentaria y compartir sus hallazgos a través de diversos estudios. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Inglaterra, se graduó además en medicina, en Inglaterra precisamente, y tiene estudios en Londres, en fin, una serie de libros publicados, varios de ellos que hemos tenido la gran suerte de poder leer, y en especial este libro, Generando Voltaje en la Salud Humana, que es un libro maravilloso porque nos introduce a un mundo en el que nos descubrimos un poco a nosotros mismos estos hábitos y costumbres. Y por supuesto, no quiero pecar de spoiler porque tienen que comprar el libro. Y vamos a escuchar un poco el saludo de Sacha en esta tarde que nos acompaña para dialogar un poco de su libro. Bienvenido a la Fílica. Bueno, muchísimas gracias, Lady, por la introducción. Aquí estoy a las órdenes y encantado, honrado por esta oportunidad de hacer la presentación del libro. ¿Quieres que hable ahora o estoy vamos a era básicamente un saludo, Sacha, para saber cómo estabas y sobre todo tu bienvenida a esta Fílica. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la entrevista que tiene Patricia Quijaite, que es la decana del Colegio de Nutricionistas de Ica, para que nos comentes un poco del libro, de los objetivos quizás, y contarle un poco a la gente de qué se trata. Y yo dejo a Patricia para que converse en un momento y luego nos encontramos para seguir conversando. Adelante, Patricia. Buenas noches Lady, doctor Sacha. Encantada de conocerlo. En realidad he visto muchas de sus entrevistas, he tenido la oportunidad de citar algunos de sus libros también, algunos trabajos de investigación que hemos realizado, y ahora me da la oportunidad, la licenciada Lady, de poder conversar con usted acerca de este libro tan interesante que me lo han hecho llegar, ¿no? Que es Generando Voltaje en la Salud Humana. Yo quiero iniciar esta pequeña conversación con una frase, ¿no? Que me ha quedado muy, muy grabada, que el libro dice, ¿no? Nosotros no estamos enfermos, sino solamente nos falta energía. La mayoría de personas vivimos bajo el estrés, empezamos a estar cansados, dormimos, nos levantamos y decimos, sigo cansado. Durante el día nos llenamos de vitaminas, de suplementos, y a la vez tratando de alguna forma de poder aliviar algunas enfermedades o dolencias que pensamos que nos aquejan, porque nos falta justamente esto, ¿no? La energía. Entonces a mí me gustaría iniciar de repente con esta frase y que usted nos pueda explicar por qué quiere decir eso, qué quiere decir, ¿no? Nosotros es decir que no estamos enfermos, que solo nos falta la energía para poder de repente hacer todas las actividades que podemos hacer durante el día de una manera adecuada, sin necesidad de estar tomando de repente suplementos artificiales para poder tener la energía que nuestro mismo cuerpo puede producir. Ya, muy bien. Bueno, me encanta esa pregunta, Patricia, gracias. Y sí, yo creo que el impulso para escribir este libro arrancó de esa realización, de esa frase, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la medicina, vemos qué complejo es todo, ¿no? Tenemos tantos especialistas, ginecólogos, otorrinos, cardiólogos,
Y entonces, wow, qué complejo es todo para poder estar sano. Tendríamos que prácticamente ir una vez al año a cada uno de estos especialistas para ver cómo está mi estómago, cómo están mis ojos, mi boca, mi nariz, ¿no? Wow. Pero entonces cuando empiezas a darte cuenta que el árbol de todas las enfermedades en realidad tiene una raíz común que es debatible entre, que podemos decir, o es en el núcleo, en el ADN, que es genético, o está en la mitocondria, que es metabólico. Entonces, así, bueno, hablando como estamos en una coyuntura política entre la derecha y la izquierda, yo creo que en medicina también hay esta pugna entre los genetistas y los metabólicos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos cree que la enfermedad se enfoca más en el núcleo, en los genes o en la mitocondria. Y bueno, los dos tienen lugar a expresarse, pero sabemos que las enfermedades genéticas como tal no son tan comunes, y la energía, cuando falla, se va a manifestar primero en cáncer, segundo en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades neurológicas, Alzheimer, Parkinson, todo eso es muy conspicuo. Entonces vemos que en realidad en todos ellos hay una falla mitocondrial, hay una falta de la capacidad de producir energía. Entonces, si nosotros podemos simplificar, digamos, el universo de la medicina y decir, bueno, ¿cuáles son los elementos con los cuales el cuerpo puede producir energía? Que es lo que trata el libro. Es como tratar de ir a la raíz del problema. Entonces, yo debería poder extender mi vida, poder, además de gozar de más energía, gozar de una salud libre de estas enfermedades, ¿no? Entonces, eso es un poco la temática que está tratando de ahí. Nosotros tenemos que ver a la mitocondria como el centro del problema, me parece. Eso es lo que está invitando el libro, a que veamos cómo se produce energía. Si nosotros producimos energía, todo empieza a funcionar bien, ¿no? Nos sentimos bien, estamos operando bien. No sé si queda claro ahí. Te puedo dar un ejemplo. Mira, si el cáncer, por ejemplo, que es ahorita la segunda causa de mortalidad en el mundo, siempre es genético, ¿no? Siempre hay consenso entre todos los especialistas en medicina que hay un desequilibrio genético que se da ahí, pero ese desequilibrio genético viene en realidad de otro lugar. Entonces, si nosotros vemos que la membrana de la célula tiene un potencial eléctrico que debe ser más o menos unos menos 30 milivoltios, y si eso cae por falta de energía, puede caer a menos 10 milivoltios, a 5 milivoltios, y puede pasar a más 5 milivoltios. Entonces, cuando tenemos ese cambio de polaridad, no entra oxígeno bien a la célula no se está oxigenando, hay hipoxia, y entonces existe lo que se llama el mensaje reverso, que va desde la mitocondria hacia el núcleo, y le transmite un mensaje, le dice, oye, ¿sabes qué? Acá tenemos hipoxia, nos estamos ahogando, tienen que activar un plan de contingencia B para que todas las cosas operen acá mejor. Y entonces el núcleo va a activar la respiración anaeróbica, sin oxígeno, y eso es lo que llamamos cáncer, ¿no? Entonces son modificaciones metabólicas las que muchas veces inducen a que hagamos cambios compensatorios en el núcleo. Entonces hay evidentemente un juego entre la genética y el metabolismo mitocondrial, pero en lo genético nosotros no podemos cambiar quiénes son nuestros padres, ¿no es cierto? ¿No? O sea,
nacimos hombre o mujer en este país, de tales padres, eso. Pero en el ámbito del metabolismo hay un enorme potencial de cambios que podemos hacer para beneficiarnos, ¿no? Claro, doctor Sacha, otra parte muy importante e interesante del libro. Nosotros sabemos que una de las preocupaciones del ser humano es el envejecimiento. Nadie quiere envejecer, todos queremos mantenernos de alguna forma sanos, jóvenes, o llegar al envejecimiento de repente, pero decir, no, quiero envejecer de una manera saludable. ¿Usted considera, ¿no?, que el envejecimiento, nosotros podemos llegar a tener un envejecimiento, una longevidad, ¿no?, apropiada solamente teniendo hábitos ordenados, disciplinados, diarios, mejorando muchas partes, no solamente lo que es la alimentación, sino también hábitos como por ejemplo el sueño, de repente el ejercicio? ¿Cree usted que sí se puede llegar al envejecimiento de una manera saludable? ¿Podemos llegar a ser longevos aquí en el Perú? Claro, a ver, lo podemos, dentro del contexto del libro te puedo decir dos cosas. A ver, bueno, un gran reparador, las mitocondrias se van atrofiando, se van dañando cada día, y quien las repara, cada mitocondria tiene un receptor de melatonina. Entonces, la melatonina no es solo para que dormir bien y rico, sino sobre todo para reparar la mitocondria en la noche, ¿no? Entonces es un gran protector de las mutaciones que se van acumulando en la mitocondria. Por eso tú puedes ser el mejor deportista del mundo, pero si un día antes de la competencia no duermes, vas a estar cansado al otro día, porque somos mortales, ¿no? Entonces dormir y comer es como reponemos la energía. Y bueno, entonces una buena calidad de sueño es toda una ciencia esto, que ahí lo explico, porque esa melatonina se produce en el ojo, con los melanocitos oculares, cuando le da la luz ultravioleta. Entonces se va a almacenar en la pineal y se va a liberar siempre y cuando esté oscuro, pero debe recibir luz el cuerpo para producir esta melatonina, que es una interacción entre la tirosina, que es un aminoácido aromático que se junta con la serotonina, y finalmente en los melanocitos oculares ahí vamos a tener la melatonina, ¿no? Y en el otro tema de la longevidad, fíjate que nuestras mitocondrias cada 10 años aumenta en 10% lo que se llama su heteroplasmia, o que equivale al número de mutaciones que tiene la mitocondria. Entonces, si cada 10 años aumenta 10%, más o menos nuestra extensión de vida es 100 años, ¿no? Y nosotros podemos hacer bastante para enlentecer esas mutaciones que van agregándose a la mitocondria. Entonces el núcleo, el genoma, tiene gran capacidad de reparar los daños genéticos, la mitocondria no tanto, ¿ya? Pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para protegerla, sobre todo cuidando el combustible que le estamos dando, el sueño y todo este tipo de cosas. Entonces hay lugar bastante para ayudar a la longevidad, ¿no? No sé si eso responde que sí, la claro pregunta. Que sí. Lo que quería llegar era que muchas veces nosotros pensamos que es imposible, ¿no? Y las personas ya nos preparamos para que pasando los 40 años quizás, dicen, no, empezamos con los achaques, que se llama de una manera así muy popular, ¿no? Sí. Y en realidad es la falta de cuidado que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y los hábitos que nosotros descuidamos, los principales, como este es el descanso. La mayoría está acostumbrado a trasnochar demasiado, y a veces por trabajo, a veces por hábito, ¿no? Y sin saber el daño que ocasionamos a nuestro cuerpo. Otro punto que me llamó mucho la atención en el libro, acá por ejemplo en Ica nosotros tenemos un clima soleado gran parte del año,
Y también conocemos que el sol, pues por estudios desde el colegio nos enseñan, ¿no? La vitamina D viene del sol. Hay muchas personas que no se exponen al sol porque dicen que el sol produce cáncer, ¿no? Porque la capa de ozono está muy delgada y porque los rayos ultravioletas, ¿no? Y prefieren tomar de repente suplementos de vitamina D3, ¿no? Y no se exponen realmente al sol, ¿no? ¿Es bueno exponerse al sol? ¿En qué momento del día? ¿Cómo aprovechamos esa vitamina gratuita que nos brinda el sol para poder fortalecer, darle una mejora a nuestro cuerpo, doctor Sacha? A ver, mira, este libro que tienes en la mano tiene una premisa muy importante, que es la física determina a la biología y no al revés. La biología no va a afectar a la física, ¿no? Entonces la física es clave, o sea, cuando pones una planta de café o un banano, algo así, depende enormemente de 3 factores físicos, que es luz, agua, campo electromagnético. Entonces, no es solo necesario, es crítico. Entonces, la luz es lo más importante y la luz afecta todas las órdenes de la salud, no es solo para la vitamina D. O sea, tú me puedes decir, cualquier parte de la salud está modulada directa o indirectamente por la luz. Y lamentablemente, la vitamina D en cápsulas no es recomendable. Es recomendable en qué casos. Por ejemplo, si te da COVID y no tienes tiempo, obviamente, para ir a exponerte al sol, estás en una emergencia, entonces ahí tomas suplementos y vas a evitar en un 84% la hospitalización, ¿ya? Entonces va a hacer una enorme diferencia. Y ahorita lo que tenemos que hacer es estar tomando sol. Ahora, si quieres evitar el cáncer, ¿ya? Lo que tienes que hacer es tomar sol. Lo que más te protege contra el cáncer es el sol. El cáncer de piel te va a dar porque no sabes tomar sol o porque tienes deficiencia. Mira las estadísticas, si el sol, todas las personas que tienen melanoma, ¿ya? Que es un cáncer relacionado, cáncer muy complicado, les tomas la vitamina D y siempre tienen niveles exiguos así de vitamina D. Entonces, si fuera el sol que les ha dado, ¿por qué tienen los niveles de vitamina D tan bajos? Entonces, ¿cuál es el fenómeno que pasa? Si tú no estás fotoadaptado y no tienes la costumbre de nutrirte del sol continuamente, entonces te vas a volver alérgico e hipersensible al sol. Y cuando te expongas, te va a hacer mucho daño, ¿ya? Ahí es cuando es peligroso. Obviamente todo tiene que tener mesura, ¿no? Ahí hay un capítulo que se llama La cura del árbol, que tiene que ver con cómo nutrirnos de sol, de luz, la tierra y el agua, ¿no? Y de campo electromagnético, que son las medicinas que necesita un árbol, ¿no? El árbol solo requiere luz, tierra y agua. Y nosotros somos igual. Y entonces, en ese sentido, las leyes de la física van a determinar a la biología, todo se va a ordenar cuando le estás dando esos elementos. Pero si vas a vivir todo el día con manga larga, con crema, con lentes de sol, con protectores, con sombrero, y todo el día estás bajo luz artificial, ya bajo techo, en el carro, en la oficina, en la casa, y cuando sale el sol le tienes miedo, entonces ese es uno de los principales problemas que yo veo de salud aquí, no solo en este país, sino en el mundo, porque tenemos un concepto equivocado sobre el sol, ¿no? Así es. Sí, es una de las partes en realidad que las personas que lean, ¿no? Este libro van a sorprenderse porque va de repente dejando abajo algunas ideas que hemos tenido siempre a lo largo de todo este tiempo, sin investigaciones, ¿no? Y que deberían cambiar de todas formas el chip o la forma como ellos están pensando respecto a lo que es el sol. También acerca, doctor Sacha, lo que es
acerca de la cúrcuma, por ejemplo, ¿no? Leí una parte interesante, pero me gustaría que usted de repente la pueda ampliar, ¿no? La cúrcuma está viniendo, se está poniendo como es decir, de moda, ¿no? Mucha gente compra cúrcuma, consume cúrcuma, la compran en el mercado, en las tiendas naturistas, bueno, ¿no? En distintos lugares, pero a veces nosotros no sabemos utilizarla, realmente la cúrcuma, o saber qué cúrcuma es la medicinal y qué cúrcuma es solamente un condimento, de repente, ¿no? Entonces, de repente las personas allí tienen algunas dudas, alguna equivocación o no lo están haciendo de la manera correcta para el fin que realmente ellos lo están consumiendo. Usted tiene un libro específico de lo que es la cúrcuma, pero de repente así, de una manera muy cortita, Claro, podría ilustrar en esa parte para poder que las personas que están escuchando en este momento puedan ellas saber si están haciendo lo correcto con respecto a lo que es el uso de la cúrcuma como uso medicinal, ¿no? claro. A ver, bueno, lo que venden en los mercados comúnmente, que es el palillo, es como un colorante para la comida. Normalmente el proceso es extraerlo, hervirlo para que no se hongue y exponerlo al sol, deshidratarlo, después se muele y esa harina la mandan a las ciudades, ¿no? Entonces ahí tiene más o menos 0,5, a veces 1% de curcumina, que es el principio activo, pero el rizoma original tiene entre 6 a 8% de curcumina. Y dicho sea de paso, el Perú es uno de los países que tiene la mejor cúrcuma del mundo, porque lo normal es que tenga entre 3 y 5% de curcumina. Acá hay 6, 7 y hasta 8%, he visto en algunos lugares, ¿no? Tengo un espectrofotómetro y regularmente mido esto. Entonces, la curcumina es un compuesto lipofílico, entonces disuelve en grasa. Entonces, ese es el secreto para consumirlo. Entonces, si haces un extracto de estos rizomas, si lo tomas con, no sé, zanahoria o manzana, vas a aprovechar la fracción acuosa que tiene arabinogalactanos, que sí son muy buenos, son buena fibra prebiótica, pero no vas a tener el efecto antiinflamatorio clave, ¿no? Entonces ahí puedes agarrar cúrcuma, por ejemplo, bien hecha, que no esté expuesta al sol, y lo puedes poner en una botella de aceite de olivo, ¿ya? Y lo pones en baño María un ratito, que caliente, no que hierva, pero suavecito, para que suelte toda la cúrcuma al aceite, o aceite de coco, puede ser. Y ese aceite lo usas en tus ensaladas, en tus comidas, en todo, puedes hacerlo así, ¿no? Ahora, la fracción acuosa también es buena, o sea, tú puedes hacer, yo hago regularmente cuando preparo avena, le pongo una buena cucharada de cúrcuma en polvo y queda amarillito y queda delicioso también, ¿no? Entonces, mucho del beneficio de la cúrcuma son metabolitos que hace la microbiota intestinal, ¿ya? Entonces, comerla así en guisos, en alimentos, o sin necesariamente emulsificarlo, es muy saludable. Y las bacterias van a degradar esto en metabolitos muy saludables. Pero si tienes una enfermedad, una artritis reumatoide o un cáncer o algo así, sí necesita ser emulsificado, idealmente con lecitina de soya o aceites, y idealmente un liposomal. Yo preparo hace como 8 años cúrcuma liposomal, y que le doy a mis pacientes, tenemos en cápsulas también. Entonces a esos pacientes tienes que darle por lo menos 500 miligramos de curcumina, y cuando es cáncer le tienes que dar 1, 2 o hasta 3 gramos diarios de curcumina para que tenga efecto, ¿no? Entonces ahí sí ya se requiere un proceso más sofisticado para poderlo preparar, ¿no?
Realmente, doctor, este libro es muy, muy completo. Las personas que lo puedan adquirir van a en realidad tener un muy bonito, ¿no? Un bonito tesoro ahí para la salud. Para terminar mi participación, le quisiera hacer una pregunta que una colega, al enterarse que tenía una entrevista con usted, me dijo, por favor, hazle esa pregunta, de repente no está Ya. muy relacionada al libro, ¿no? Y me dice, por favor, pregúntale, ¿cómo el cuerpo, cómo puedo alcalinizar mi cuerpo? Me dice. Por favor, pregúntale eso al doctor Sacha. Ya. Bueno, a ver, como sabes, el plasma sanguíneo tiene un pH de 7.35 y no se puede mover ahí la sangre. Entonces, tú la sangre no la puedes mover. Si se moviera a 7.4 o 7.5 sería mortal. Estaría realmente muy grave. Entonces el cuerpo está regulando eso continuamente. 7.35 prácticamente no se mueve de ahí ese pH. Entonces es esa razón por la cual muchos médicos critican a esto, ¿no? Y dicen, no, eso es un disparate de estar alcalinizando, sí, qué sé yo. Pero ¿cuál es el punto? Que el espacio intersticial entre las células, ahí sí hay lugar a que se esté acidificando y se puede alcalinizar, ¿no? Entonces, más no la sangre, que tiene una serie de buffers que siempre va a estar en un pH estable. Entonces, el espacio intersticial en las células, la mejor manera para alcalinizarlo es con agua de electrólisis. Porque si tomas bicarbonato o estas cosas, vas a tener un efecto a corto plazo, pero la sangre se está moviendo. E incluso va a arrastrar las sales, los alcalis que hay ahí, y después te lo va a dejar hasta más ácido, ¿ya? Entonces tiene un efecto de, no sé, hora y media, algo así, no más. Pero si con un aparato de electrólisis, el agua lo tienes en protones H y tienes el radical oxidrilo OH, y va a predominar agua que tenga más radical oxidrilo OH, que tiene carga negativa, entonces sin alterar el balance mineral, porque si tratas con bicarbonato, con cualquier, vas a alterar el balance mineral y el cuerpo lo va a corregir. Pero si lo haces solo con agua, que tiene más radical oxidrilo, entonces lo vas a hacer bien. Ahora, ¿cómo hacer eso? Lo puedes hacer, hay videos, tutoriales en YouTube de cómo hacer electrólisis de agua o un ionizador de agua, y el presupuesto es de $20, nada más. Ahora, si te compras un equipo sofisticado como el japonés, que se llama Kangen, eso cuesta $2.500. Y hay un aparato coreano que es el filtro Venus, vale $1.000. Entonces, pero lo puedes hacer en casa si quieres, pero tienes que tener 2 baldes, tienes que ponerle un electrodo, tienes que ponerle... en el libro está explicado. Yeah. Entonces tenemos que de todas maneras leer esa parte del libro. Sí. Bien, doctor Sacha, un placer, realmente nos pasaríamos conversando mucho tiempo, pero muchos éxitos, y en realidad lo felicito porque creo que usted está contribuyendo mucho con lo que es la medicina alternativa y también con la salud de la población. Mucho gusto. Yeah. Muchas Gracias Patricia. Okay. Y han surgido varias preguntas, Sacha, sobre el libro, y en realidad también inquietudes de la gente al escucharte tan interesantes comentarios, y vamos a compartirte algunas de ellas. Nos dice Jorge, por ejemplo, ¿qué vitaminas o suplementos vitamínicos recomendarías para personas que trabajan de noche, si hablamos, por ejemplo, de trabajo intelectual? ¿Y qué se podría comer para evitar la ansiedad sin comer grasas ni carbohidratos? Ya. A ver, bueno, en realidad vitaminas no deberíamos estar tomando. O sea, yo creo que la dieta tiene que cubrir esto de manera completa, ¿no? No deberíamos estar recurriendo a suplementos, a menos que te hagas un examen genético y tengas un SNP
por ejemplo, yo tengo un SNP genético y mi cuerpo no sabe hacer bien la vitamina A. Entonces yo tengo que tener cuidado, tomar cosas como aceite de higo de bacalao o si no suplementos de vitamina A, porque yo desde la zanahoria que tiene caroteno, por ejemplo, me cuesta hacer la vitamina. A menos que tengas un defecto como eso, no deberías tener esa necesidad, ¿no? Ahora, el otro que hice trabajo de noche. Entonces, eso es algo que tienes que evitarlo a todo lugar. Es muy peligroso estar trabajando de noche. ¿Ya? Acabo de ver un paciente que tiene melanoma justamente, ¿ya? Y tiene 30 años trabajando en una mina de noche, ¿ya? Y dormir de día. Entonces dice que en la mina les hacen, creo que son 7 días trabajan de noche, después descansan 6 días y después 7 días trabajan de día. Entonces durante 30 años es un caos total y existe lo que se llama un ritmo circadiano que es clave. Si el ritmo circadiano está alterado, todo tu sistema hormonal va a estar mal. Entonces es extremadamente importante respetar. Y hay un capítulo en el libro ahí que es la biología circadiana. Es importante incluso no exponerse a mucha luz artificial en la noche, ¿ya? Entonces sería, antes de acostarse tarde, sería preferible que se levanten bien temprano, 4 o 3 de la mañana, si tuvieran que hacer algún trabajo. Pero el eje, hay un eje que se llama cortisol-melatonina, y ese eje gobierna todas las hormonas, estrógeno, testosterona, tiroides, todo, y cortisol se libera a las 5 de la mañana, melatonina entre 10 de la noche, más o menos. Entonces tienes que respetar eso para que todo el cuerpo esté equilibrado. Y la tercera pregunta era para la ansiedad. Lo que yo recomiendo mucho es la ganoderma, ¿ya? Y la ashwagandha. Ganoderma es un hongo que tiene una fibra prebiótica muy buena, es muy bueno para una serie de bacterias clave del intestino, como es el Fecal Bacterium plasmidii. Entonces lo que hace es te levanta el sistema inmunológico mientras que te va sanando el intestino, te va ayudando a producir butirato en el intestino. Es una fibra prebiótica muy buena y sí, tiene un efecto ansiolítico bastante efectivo, y otro ansiolítico es el magnesio, ¿no? Entonces sí, debido a las prácticas de agricultura hoy en día, casi todos nuestros alimentos carecen de magnesio, y ese sí es un suplemento que diría que es importante incluir, ¿no? El citrato de magnesio, yo lo uso todos los días, una cucharada, es bien rico. Entonces, si tuviera que escoger 2 vitaminas, diría, o suplementos, sería el magnesio y la vitamina C. Entonces, creo que tomar jugo de limón diario es una práctica sumamente importante, sobre todo ahora en la pandemia también. Vitamina D y vitamina C es muy importante para estos tiempos, para nuestro sistema inmunológico. La vacuna que yo estoy recomendando a todos mis pacientes es gratis y es el sol. Ajá, ¿Ya? interesante. Esa es una vacuna que es sumamente efectiva, es gratis, no te cuesta nada y no te da efectos secundarios. Por supuesto, ¿no? Y además en ICA, acá la gente lo tiene, digamos, en bastante medida. Todo Lo el voy día, a vivir ahí, que entonces ahorita yo, porque yo... Sí, por favor, de paso que lo tenemos más cerca también para consultarle más cosas. Sí. Bueno, y nos pregunta también Julie, por ejemplo, respecto a los alimentos procesados. ¿Cuál es su opinión al respecto de aquellos alimentos procesados, ¿no? Que vienen en cajitas, muchos de ellos, y que dicen Bueno, no, 0 azúcar? ¿Pero realmente son 0 azúcar? ¿Cómo va eso? A ver, yo lo que invito a la gente que haga es que los procese en su casa y los fermente.
que fermente. Yo ahorita estoy haciendo muchos alimentos fermentados como chucrut, ajo fermentado. Hago mi vino de miel de abeja, el hidromiel. Entonces, hay un paradigma que yo estoy terminando de entender. No tenemos que pensar en nutrirnos a nosotros, pero pensar en nutrir a nuestras bacterias intestinales, mantenerlas bien contentas a ellas, porque si ellas están contentas, ellas se encargan de todo. Ellas se encargan de darte B12, B9, B6, de todos tus nutrientes. Entonces, ese creo que tiene que ser nuestro enfoque, ¿no? Alimentar a las bacterias, y para que hagas eso, tienes que fermentar tu comida, tienes que hacer fermentos. Ahí están en el libro también, no es que está haciendo propaganda, pero bueno, pero sale espontáneamente, porque sí están en el libro varias recetas de cómo hacer estos fermentos. Ajá, no, ¿Okay? entonces ya una razón más para comprarlo, sin duda. Nos ha sembrado ahí el bichito de la curiosidad. Y bueno, nos siguen preguntando algunas cosas, vamos a resumirlo muy brevemente. Nos dice Sol Valdeón, que está acá también con nosotros presente en el equipo, y pregunta, ¿cuál es su opinión de la planta de moringa, muy popular ahora con la pandemia? Ah, sí, la moringa es una maravilla. Sí, a ver, la moringa, a ver, hay dos tipos de antioxidantes, ¿no es cierto? Hay antioxidantes exógenos, que te vas a la farmacia y te compras vitamina C, te compras tu zinc, te compras tu selenio, todo eso. Pero eso no funciona porque eso va a reducir el estrés oxidativo máximo en 10%, no más, ¿ya? Ahora, si tú quieres reducir el estrés oxidativo al 100%, entonces tú tienes que activar unos genes en tu cuerpo que están dormidos. Y uno de ellos es el SIRT1, el SIRT2, y hay uno muy importante que se llama el NRF2. NRF2. Ya, eso va para el examen. Y entonces, cuando tú activas ese gen, entonces el poder antioxidante es, el cuerpo produce el antioxidante, tus mismas células lo están produciendo, y una manera es con la semilla de la moringa, que tiene la moringuina. Entonces, otro es el sulforafano, que está en la semilla de brócoli, ¿ya? La cúrcuma también activa NRF2. Entonces, yo he hecho un compuesto que se llama un activador NRF2, que tiene un poquito de semilla, microdosis así de moringa, de silimarina, de cúrcuma y de té verde, y lo tomas en horas de ayuno. No puedes estar con la comida. Es ideal que hagas un ayuno intermitente y tempranito en la mañana y tarde en la noche tomas semilla moringa o este suplemento que es el activador NRF2, y el poder antioxidante es tremendo. Entonces, si te gusta aquí la tierra, o te gusta Ica y quieres quedarte bastantes años ahí disfrutándolo y quieres tener una vida larga, entonces sí, este tipo de compuestos son polifenoles, ¿no? Son de gran beneficio. Por otro lado, la hoja de moringa tiene un formidable poder para bajar la glucosa. Entonces, si te tomas esto en ayunas, la glucosa se viene abajo, además de que tiene cantidades de proteínas y minerales y vitamina C y todo lo demás, ¿no? Yo me hago a veces en la mañanita, le pongo una cucharadita de harina de hoja de moringa y una cucharadita de harina de coca. Y los dos bajan la glucosa, los dos son muy tónicos y son muy ricos en minerales, proteínas, los dos, y me parece que hacen un muy buen matrimonio los dos. Y sí he escuchado referencias de que al parecer tiene un efecto anti-COVID y todo lo eso. Hay varias plantas que son anti-COVID, sí. Sin duda, y estamos tomando nota también. Y bueno, para cerrar, algunas preguntas de Lucía Quispe nos dice si es bueno tomar las gotas de CBD para dormir, y si dejó de comer carne, por ejemplo, y pollo, ¿es bueno tomar la B12?
Ya. A ver, el CBD es bueno, claro, el cannabidiol. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide natural. O sea, nosotros producimos cannabis continuamente y hay personas que no producen suficiente cannabinoides endógenos. Entonces, esas personas a veces hay que ayudarlas con cannabinoides exógenos, ¿no? El CBD no es psicoactivo ni nada de eso, como el THC. Entonces, hay personas que necesitan esta ayuda porque tienen mucha ansiedad. Estos cannabinoides lo que hacen es te hacen olvidar. Entonces, así como es importante recordar, olvidar también es importante, porque si no tienes un pensamiento compulsivo, estás continuamente preocupado de algo, que dónde estará, que qué le pasará a mi hija. Entonces así como que no puedes soltar esas ideas. Entonces el CBD te permite como soltar las cosas, relajar. Ahora, un activador de los receptores cannabinoides 2, ¿ya? Que no es cannabis, es el beta-cariofileno. Mucha gente no sabe eso. Y el beta-cariofileno está en microdosis en el aceite esencial de clavo de olor, de orégano, pero está en altísimas dosis en el aceite de copaiba, que tiene casi un 60% de beta-cariofileno y es un agonista de esos receptores cannabinoides también. El aceite de copaiba, por ejemplo, y cúrcuma emulsificada es un gran antidepresivo, gran ansiolítico, ¿ya? La otra pregunta era sobre la B12, ¿no? Si deja de comer carne. Sí, pero a ver, en el 20% de la población, las bacterias del intestino no producen una adecuada concentración de B12. Entonces tienen que suplementar, efectivamente. Entonces tendría que hacerse un examen de B12 para ver cómo están sus niveles. Es bastante accesible en todo lado. Y ahora, por otro lado, las personas de edad y con depresión, prácticamente más del 90% tienen deficiencia de B12, aun cuando no son vegetarianas y son omnívoros y todo. Entonces, personas de edad y con problemas de memoria deben suplementar B12, pero lo deben suplementar en la forma de metilcobalamina, ¿ya? No el cianocobalamina, que es lo que venden acá en todos lados, que es la forma más barata. Pero la metilcobalamina es un gran neuroprotector que previene neurodegeneración, ayuda a la memoria, es un gran antidepresivo. Entonces, es cosa que lo midan. Hay personas que no tienen deficiencia, que tienen un muy buen microbioma y les permite estar bien nutridos en ese sentido. Uh-huh. Ok. Perfecto, perfecto. Realmente nos quedaríamos conversando toda la noche, Sacha, porque tenemos tantas preguntas y a veces nos mienten tanto, ¿no? Porque encontramos en el internet sin número de escritos, publicaciones, en el Google, y les hacemos caso, ¿no? Entonces a veces vamos ahí como a la deriva. Pero es bueno tener libros oportunos como el tuyo y, por supuesto, haberte tenido hoy también aquí en la Fílica para haber absuelto las dudas de todos nuestros participantes que están aquí ya muy atentos. Muchísimas gracias, Sacha, por haber estado con nosotros. Okay. De repente, algún mensaje final que quieras darnos, un saludo. No, bueno, simplemente que en estos tiempos de pandemia, que por favor tomen sol, porque si están encerrados con miedo, es peor. Tienen que salir a tomar sol. Hay una aplicación en los celulares que se llama D-Minder, D-M-I-N-D-E-R. Entonces tú ahí cuando bajas eso te va a decir, vas a introducir el tono de tu piel, te va a decir tu edad, y el app va a calcular el índice ultravioleta por geolocalización y te va a decir cuánto es el tiempo adecuado para que tomes sol.
Entonces yo creo que si usamos esto, es mejor que máscaras, es mejor que vacuna, porque yo creo que ahorita no es tiempo de estar haciendo vacuna. La vacuna las debemos poner cuando termina la pandemia, no cuando está en pleno mutación, los virus están mutando tanto, pero eso sí creo que nos da una enorme protección. Si tenemos niveles adecuados de vitamina D, y lo otro es bifidobacterias en el intestino. Entonces justo, bueno, anteayer di una conferencia, está en Facebook si quieren lo buscan, que es sobre cómo mejorar la microbiota intestinal para protegerse de la pandemia, ¿no? Entonces, bifidobacterias y Fecalbacterium prausnitzii y la vitamina D, creo que ese sería mi mensaje para proteger a la población, salvar vidas. Si quieren ver ese video, está en una página de Facebook que se llama La Milenaria. Lo he grabado, bueno, hice la charla el miércoles, el martes, perdón, y está ahí disponible para que lo vean. Eso y la vitamina D creo que sería mi mensaje de apoyo a la comunidad para que pueda protegerse, ¿no? Genial, genial. Muchísimas gracias por eso, Sacha. Ojalá que no sea la última vez. Ojalá invitarte a la próxima feria también para seguir hablando de los próximos libros. ¿Ah? Bueno, encantado. Claro que sí. Y cuando se levante la pandemia, pues visítanos en Ica porque acabas de tener un sol maravilloso. Mejor. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Patricia también. Gracias, Patricia. Ok, gracias a todos los seguidores que han estado con la feria. Nosotros hasta aquí llegamos con la edición de hoy y mañana nos vamos a encontrar con el chileno Álvaro Guizama. Así que no se lo pierdan, puede estar a las 7 y a las 6 también más actividades. Buenas noches.